¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos una vez más aquí desde el volante. Y bueno, ha habido mucha controversia. No controversia, pero mucha más atención últimamente hacia la seguridad de los autos. Lo cual a mí me da mucho gusto, se los platiqué en videos pasados, hace un par de semanas, hace unos días, perdón. Y me da gusto que volteemos a ver la seguridad de los autos, ¿sí? Porque independientemente de las causas o las tragedias que nos hacen voltear a ver la seguridad de los autos, eso significa que poco a poco nosotros como mercado, como consumidores, vamos madurando, ¿sí? Y en vez de buscar, así sea una pinche barra trasera que no sirve para nada, de perdida ya nos hizo voltear a ver algo que creemos que es seguridad. Lo que sigue es informarnos y después, obviamente, educar nuestras compras con base en la prioridad de la seguridad, ¿sí? Y 1000 veces escoger un auto con 4 bolsas de aire que uno con 2, pero con quemacoco, ¿verdad? O uno con 6 bolsas de aire, preferible a uno con 4, pero con pantallota. Entonces, ojalá que siga la tendencia y que se siga educando el mercado, que nos sigamos educando como consumidores para poder lograr que haya más seguridad, que corramos menos riesgos en las calles, etc. Pero obviamente todo esto a todos nos atrae más el tema, y yo me puse a leer en la semana por ahí ciertos artículos que me llegan de suscripciones que tengo acerca precisamente de la seguridad, ¿sí? Y fíjense nada más, hubo un artículo publicado, por ahí les voy a poner la liga en la descripción del video, publicado por la Fundación Bloomberg, de Michael Bloomberg, millonario Robert Bloomberg, no me acuerdo el nombre, no me llevo muy bien con él, digo, yo soy más cuate de Slim que de Bloomberg, pero igual, no me acuerdo muy bien de él. El chiste es que la fundación hizo un estudio para Latinoamérica acerca de la seguridad en los autos. Y ese estudio lo que apunta es que, imagínense, se podrían salvar al menos 25,000 vidas y evitar hasta 170,000, al menos 170,000 heridos de gravedad si se adoptaran los estándares de la ONU o europeos, que básicamente son los mismos y sí difieren un poco de los de Estados Unidos, pero si se adoptaran los estándares de seguridad que recomienda la ONU y que tiene implementadas Europa, solamente en México, Chile, Brasil y Argentina se podrían salvar 25,000 vidas y 170,000 accidentes graves o lesiones graves, solamente con adoptar esas medidas de seguridad. Y estamos hablando de que se salvarían esa cantidad de vidas o de personas, daños, accidentes, de aquí al 2030, ¿sí? Está muy bueno el estudio, está muy denso, porque, bueno, está muy denso. Ahí se los voy a poner la liga, y si tienen la paciencia, pues, y sobre todo también el conocimiento para entenderlo, ahí se los dejo. Pero es muy interesante, porque sabemos, y yo lo he repetido hasta el cansancio, sin defender a ninguna marca, que ninguna marca es hermanita de la caridad, y todas las marcas están para hacer negocio y van a vender lo que la ley les permita vender, punto, sea la que sea, ¿sí? Entonces, sí, excepción de las premium, ¿no? Entonces, bueno, si se legislara a favor de adoptar las medidas de la Unión Europea, obviamente tendríamos autos mucho más seguros. Y estamos hablando solamente o básicamente de 3 aspectos, ¿sí? Primero, la seguridad de los ocupantes o la seguridad en caso de choque, los estándares mínimos. Y aquí me voy a meter un poquito en detalles técnicos más adelante, pero les voy a platicar qué son esos detalles técnicos, ¿no? Más adelante. Pero bueno, los estándares de
protección de ocupantes en caso de choque, eso es uno. Estándares mínimos para evitar choques, ¿sí? Le llaman crash avoidance. Y el último, que también es muy importante, estándares mínimos para protección de peatones, ¿sí? Entonces, con esos tres aspectos que se cuidaran y se adoptaran los mismos estándares que hay en Europa o que recomienda la ONU, podríamos estar hablando de que se salvarían de aquí al 2030 25,000 vidas y 170,000 heridos graves o lesionados graves por accidentes en autos. Imagínense, eso es muchísimo, ¿sí? Entonces, repito, todo es legislación. Ahora, ¿a qué se refiere el estándar para protección de ocupantes o resistencia en caso de choque, o protección, perdón, en caso de choque? ¿Sí? Son tres aspectos dentro de ese. Uno, los cinturones de seguridad y los anclajes de los cinturones de seguridad, incluyendo los anclajes para sillas de bebé y cosas de esas. Que ahí no estamos tan mal en Latinoamérica, pero sí hay países que tienen muy laxa esa regulación todavía, ¿sí? Ahora, es lo que dice el estudio porque es con base en la protección o los estándares que se usan en Europa. La protección de ocupantes en caso de choque frontal, ¿sí? Es la regulación 94 de las Naciones Unidas o la UNESE, también. Y el estándar, ¿qué dice? El estándar simplemente dice que en caso de choques de tal ángulo, tal magnitud, etcétera, el ocupante no debe sufrir daños que pongan en peligro su vida. Insisto, en caso de golpes de tal o tal magnitud. Y ya si nos vamos al detalle de la regla, del estándar, de las pruebas y todo, ahí sí dice que, ok, en caso de la deformación no debe de sobrepasar tantos centímetros, en caso de un choque frontal y bla, bla, bla. Pero en ningún lado, ninguna regulación, ningún estándar dice, tiene que tener una barra de protección así que haga esto y que debe de tener 20 bolsas de aire. Ninguna lo dice, ¿sí? Las regulaciones y estándares simplemente hablan de intrusión en caso de choque, ya sea frontal o lateral, y de el daño y la aceleración máxima y los golpes de tanta magnitud que puede sufrir un ocupante sin poner en riesgo su vida. Ante choques de X, Y o Z magnitudes, en X, Y o Z condiciones frontales, angulados, etc. Entonces, bueno, protección de ocupantes, esa es una, ¿no? En caso de choques frontales. Y también protección de ocupantes en choques laterales, ¿sí? Mismo caso, misma tónica de los estándares. Dicen, ok, la intrusión debe ser máximo de tanto y la aceleración sufrida en un caso de choque así debe ser máximo de tanto. Los fabricantes sabrán si le ponen barras y 20 bolsas o no le ponen barras y ponen carrocería de titanio y nada más 5 bolsas. Los fabricantes saben, pero obviamente para poder cumplir con esos estándares se tienen que instalar tanto barras como bolsas dependiendo del auto, la estructura, el peso, 1000 cosas, ¿sí? Entonces, recapitulando en el tema de el requerimiento mínimo para protección en caso de choques, habla de el anclaje y los tipos de cinturones de seguridad, y habla de la protección en caso de choques frontales y la protección en caso de choques laterales. Obviamente las referencias son las regulaciones de las Naciones Unidas o de la UNESE, que es la 15 y la 16 para el caso de sistemas de anclaje y cinturones de seguridad, y en el caso de choques frontales es la regulación 94 y en el caso de choques laterales es la 95, ¿sí? Regulación 95 de las Naciones Unidas. Pueden buscarla y si no confían en mí, ahí están los datos. Google. Ahora, hablábamos de protección de ocupantes.
ese es uno de los aspectos que tendríamos que adoptar en América Latina, repito, para la reducción de 25,000 muertes y 170 y tantas mil heridos graves de aquí al 2030. Entonces, uno es protección de ocupantes. El segundo es crash avoidance o evitar choques, ¿sí? ¿Cómo se evitan los choques? Básicamente, la regulación que se refiere directamente a eso es control electrónico de estabilidad, ESC o SP. Perdón. ¿Sí? Control electrónico de estabilidad, con eso también es otro gran factor para evitar muchísimos choques. Y ahí en el estudio está el detalle de cuántos estadísticamente podríamos estar evitando, en base a cada país, con base, en los límites de velocidad de cada país y bla, 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 bla. Ahí viene muy completo. Yo no me estoy hablando ahorita en una charla, digamos, no se las voy a describir ni a leer. Entonces, control electrónico de estabilidad, súper importante, ¿sí? Y es la regulación de las Naciones Unidas 127. Es directamente, ahí no hay de que no se presta interpretación de que si el fabricante tiene carrocería de titanio o no. No, o sea, ahí es simplemente, tienes control electrónico de estabilidad, reduces en una medida enorme la posibilidad de chocar, de tener un accidente. Punto. Entonces, bueno, ahí ya llegamos ya cubrimos el segundo punto. Y el tercero y último, les había dicho, protección a los peatones. La protección a los peatones se da de dos formas en los autos, ¿sí? Una, ustedes han visto, o probablemente si ven diseños de los autos, sobre todo de los frentes, de hace 12, 15 años, sobre todo de autos europeos, véanlos y compárenlos con los de ahora y son muy diferentes. Los de ahora son, inclusive se podría ver hasta como menos aerodinámicos, porque tienen más abultado el frente, ¿sí? Los estándares o las reglas para protección de peatones que recomienda la ONU y que los impulsores fueron los europeos, básicamente se enfocan en, si atropellas a alguien, pues tratar de que no lo mates. Obviamente hasta cierta velocidad, en ciertas condiciones, en las condiciones más normales o más comunes que se dan ese tipo de accidentes. Entonces, para eso, lo que se terminó haciendo es, los frentes son ahora mucho más anchos, más bultosos, digamos, la parrilla, las defensas, el cofre es más alto que antes, no son tan picudos o tan inclinados como antes los autos. Por eso, ¿sí? Esa regulación hizo que los autos se hicieran más feos, a mi gusto, ¿sí? Pero obviamente no estás hablando de estética. Aquí la ventaja es salvar vidas o evitar muertes, como lo quieran ver. Para el caso es lo mismo. Entonces, de eso se trata, ¿no? De evitar muertes. Y fue lo que sucedió. Fue lo que sucedió cuando se adoptaron esas medidas. ¿Por qué? Porque las defensas tienen una altura específica, de tal manera de que si atropellas a alguien según la persona estándar, las medidas antropomórficas, etcétera, lo que hacen esas defensas modernas es defensas y todo el frente, inclusive el cofre, es aventarlo hacia arriba al peatón, ¿sí? No pasarle por encima, ¿sí? Y también los cofres, si ustedes se fijan, son de materiales más ligeros, blandos. Hay cofres de plástico, de fibra de vidrio, de aluminio o de acero, pero con menos refuerzos que antes. Inclusive hay más distancia entre el cofre y el motor. ¿Para qué? Para que a la hora que atropellemos a alguien, si llegara a suceder, el latigazo que da la cabeza sobre el cofre antes golpeaba directamente sobre el motor, se doblaba tantito el cofre y estabas al motor. El motor es la parte más dura del auto. Entonces, esas regulaciones hicieron que los diseños de los autos cambiaran de tal manera que ahora es menos probable que si atropellamos a alguien lo matemos. ¿Por qué? Porque primero lo vamos a proyectar hacia arriba del auto, no hacia abajo. Y segundo, si hay un latigazo de la persona hacia el cofre, no va a pegar directamente en el motor. El cofre está diseñado para
cierta protección, inclusive hasta el nivel del parabrisas, etcétera, ¿sí? Así fueron diseñadas esos autos, esas normas, ¿no? Y insisto, este estudio está enfocado en Latinoamérica, México, Chile, Argentina y Brasil. Si en estos 4 países se adoptaran estas medidas, se podrían salvar 25,000 vidas y evitar 170,000 lesiones graves por accidentes en automóvil o de automóviles, incluyendo peatones, etcétera. Y el último punto es el frenado automático de emergencia para individuos vulnerables, le llaman. Así dice la norma. Un individuo vulnerable es una persona a pie o en bicicleta o en moto o en scooter o en patín del diablo o en patines o lo que quieran. Sí, frenado automático de emergencia, pero el frenado automático de emergencia está por ser legislado. Pero si lo adoptáramos al mismo tiempo que lo va a adoptar la Unión Europea, junto con las otras medidas que ya tiene vigentes desde hace mucho, podríamos estar hablando de eso, ¿sí? Y digo, para que se den una idea, les estoy poniendo ahí una imagen donde se ve cuántos países tienen o cuáles han adoptado estos estándares, estas regulaciones a nivel mundial. Y pueden ver, y digo, lo hemos dicho varias veces, siempre los que llevan la punta de lanza es Europa, porque Estados Unidos no ha adoptado todos los estándares que la ONU sugiere, la ONU y la Unión Europea, ¿no? Entonces Estados Unidos no los ha adoptado. Muchos lugares de Sudamérica están mejores que otros, pero aún así nos falta, ¿sí? Obviamente África está igual que México en cuanto a este tipo de estándares. Gran parte de Europa del Este, Medio Oriente, partes de Asia. Básicamente los mejores países en cuanto a regulación y adopción de estándares de seguridad de los automóviles, pues es toda la Unión Europea, algunos países, un par de países ahí de Medio Oriente y Australia, ¿sí? Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni nadie más, ni China, obviamente India, etcétera. Entonces, un mapa muy general, pero lo importante es aquí, en Latinoamérica, y en específico, obviamente, México, y Estados Unidos se enfoca también este estudio, se enfoca también a Chile, a Argentina y Brasil. Si pudiéramos hacer algo de presión para nuestras autoridades, estaríamos salvando entre los 4 países 25,000 vidas de aquí al 2030, ¿sí? Y evitando 170,000 lesiones graves. Entonces, está en nosotros y en nuestros queridos legisladores, ¿sí? No está en las armadoras. Las armadoras no van a hacer nada que afecte su rentabilidad mientras eso no implique que estén rompiendo la ley. Entonces, no hay de otra, hay que presionar. Si ustedes conocen algún político, pues hay que echarle el telefonazo. Amigas y amigos, ya se saben la fórmula, ya se saben mi speech. Si les gustó el video, hay que darle like, hay que compartir, suscríbanse para activar notificaciones y ojalá que les haya gustado. Que estén muy bien, hasta luego.